Aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Vamos a ver. El tema de hoy lo he resumido en esta frase. Un gobernante es lo que sus asesores son. Repito, un gobernante es lo que sus asesores son. Vamos a ver. Desde hace no pocos años, hace ya bastantes años, la gobernación se ha vuelto una actividad compleja. Las áreas centrales de todo gobierno y la práctica de gobernar se ha compartimentalizado tanto que no hay un gobernante que domine todas las áreas que componen la gobernación. Las principales son las finanzas públicas, todo lo que tiene que ver ahí en esas finanzas públicas con lo fiscal, con la distribución de esos recursos que capta el erario de acuerdo con su sistema tributario. Esa es un área compleja que tiene ramificaciones que afectan toda la vida nacional. Segundo, la política monetaria, tasas de interés, liquidez en la economía, cantidad de dinero circulante en la economía, combate de la inflación, etcétera. Y esa labor la desempeña de manera autónoma la banca central. Tercero, todo lo que tiene que ver con la formación de capital humano, principalmente dos áreas: sistema público de salud y sistema público de educación. Esos dos elementos son los pilares que sostienen la formación del capital humano calificado que desde hace algunos decenios todo país necesita para poder avanzar, para poder modernizarse. En México eso no importa. Los contenidos curriculares son de los años 50 o 60, 70 los más modernos. Ahora llegaron un grupito de revolucionarios frustrados que no les tocó ni las guerrillas ni esos grupos aquellos años 60 y hoy piensan que están haciendo la revolución cultural desde un escritorio haciendo horas nalga en la Secretaría de Educación. Este señor, que lo más revolucionario que tiene es el nombre, Marx, y otro que creo que es subsecretario ahí mismo, que fue cuñado, creo que de Pablo Gómez. Pablo Gómez, la exesposa de Pablo Gómez, especialista en el Partido Revolucionario o el partido de Gramsci, gran comunista italiano, y es la tesorera general de la Federación. Háganme el refabrón cabor. De tal manera, pues, que el gobernante o el candidato triunfador en un proceso electoral cada vez sabe menos de esos muchos elementos que componen la gobernación. En México hoy, dada la situación que existe en finanzas públicas, en cuestiones de lucha contra la inflación, un desastre en materia educativa. No me refiero solo a la destrucción de la estructura, sino que lo peor de lo peor entra a dar clase a la preescolar, a primaria, secundaria y en no pocos casos a las preparatorias. Hay espacios de excepción dentro de la educación pública en el nivel medio superior. En el nivel superior son raras aquellas áreas, aquellos bolsones de calidad académica en las universidades públicas. La mayor parte son cotos privados de la mafia sindical en esas universidades. De tal manera que nuestro futuro peligra por esas cosas. En consecuencia, el presidente, o en este caso jefe de Estado y jefe de gobierno, la presidenta constitucional, requiere obligadamente de rodearse de personas especializadas o con elevados y profundos conocimientos de esas áreas,
lo fiscal, gasto, ingreso, política monetaria, políticas de salud, la situación geopolítica, etcétera, para que ellos con su experiencia, su especialidad que la dominan, alimenten a la gobernante, en este caso, ¿verdad? Pero vamos a decir al gobernante, de los elementos objetivos con una visión de futuro para que el gobernante esté en condiciones de analizar opciones, rutas, proyectos para tomar la mejor decisión. Por eso afirmo aquí, un gobernante es lo que sus asesores son. Y podría agregar lo que su equipo es también, refiriéndome al equipo por los funcionarios de primer nivel que son designados en las diferentes secretarías o coordinaciones generales, etcétera. De tal manera que cuando uno va a juzgar a un gobierno, inevitablemente tiene que considerar la capacidad, la experiencia, los conocimientos acumulados, valga la redundancia, en esos espacios, las asesorías directas al gobernante y la responsabilidad de conducir la Secretaría de Economía, la de Agricultura, la de Infraestructura, la de Gobernación, la de Salud, Educación, etcétera, etcétera. Eso es en términos generales. Ahora, ¿qué es ser asesor? ¿O cómo se llega a ser asesor? ¿O cuándo es el momento para que una persona diga, ahora me voy a dedicar a ser asesor? Vamos a olvidarnos de las asesorías externas a empresas en materia de marketing, de producción, de finanzas, de visión de nuevos negocios, etcétera. Ahorita estamos hablando del sector público. Cuando una persona decide que ha llegado el momento en convertirse en un asesor de un político. Primero, normalmente no es algo que uno decida, sino que alguien le habla. Oye, Ángel, hombre, ¿por qué no te vienes aquí? Etcétera, etcétera. O a Pedro, a Juan, a Juan Ramón o lo que sea, ¿verdad? Pero cuando lo llaman a uno o a esa persona, o cuáles serían los requisitos para que uno considere estar calificado para esa labor. Primero, debe tener una gran experiencia en aquella área o aquellas áreas interrelacionadas para desempeñar un buen papel asesorando al gobernante. Es lo primero. Segundo, estar en la mejor disposición de trabajar en una de las áreas más ingratas de la actividad humana. ¿Por qué? Un asesor, cuando tiene experiencia, tiene, vamos a decir, años acumulados, se ha desempeñado aquí, allá, etcétera, sabe 2 o 3 idiomas, conoce el mundo, ha leído, se mantiene al día, etcétera, etcétera, y llega a asesorar a un gobernante o a un burócrata encumbrado, sea un secretario o coordinador de esto o del otro, o ser el presidente de la República, ser un gobernador e incluso en algunos casos un presidente municipal. Muy bien. ¿Por qué la tarea más ingrata? Porque el asesor considera que sus recomendaciones son las correctas. Es decir, uno hace una recomendación para enfrentar y resolver un determinado problema y le entrega al que lo contrata a uno, a ver, ¿cómo está esto? Así, así, asado. ¿Y por qué es esto? Y ya uno explica la propuesta que está haciéndole al que lo contrató como asesor. En este caso lo llamaremos el asesorado. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Que en 15 días la decisión que toma el asesorado es no la nuestra, sino una que se parece o más o menos o no se parece. Entonces dice uno,
Pero ¿cómo es posible si yo le planteé la mejor opción? ¿Cómo fue a decidir esa pendejada? Bueno, por esa razón, el trabajo de asesor, particularmente de un político, es una tarea ingrata, porque uno provee al asesorado de lo que uno considera lo mejor, pero también hay otro, hay otro, hay otro, y él tiene todo el derecho de consultar a quien le dé su gana, tomar en cuenta la nuestra o simplemente meterla al cajón o tirarla a la basura y él decidir por un compromiso, por una mordida, por un soborno, por lo que gusten ustedes. La actitud correcta de un verdadero asesor es darle vuelta a la página y seguir trabajando. Esto dice, oye, pues es casi masoquismo. No, no es que sea masoquismo. Es decir, hay que entender que el asesorado tiene todo el derecho de escoger lo que considere correcto de lo que le está planteando uno. ¿Por qué? Porque el que triunfó en la elección es él. El que tiene la responsabilidad ante el ciudadano es él, no nosotros. Entonces es muy importante entender eso para no amargarse, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la situación en un país es crítica en materias como son el crimen, la violencia, el Estado de Derecho que casi ha desaparecido, la impunidad con la que se mueven los grupos delincuenciales, la corrupción que ha penetrado en las Fuerzas Armadas, en las policías, los ministerios públicos, en las cárceles, etcétera, etcétera? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede ahí? El ciudadano normalmente culpa al gobernante y está en su derecho porque él o votó en contra de él o le entregó su voto. Pero él como ciudadano es el que otorga el voto y de ahí la obligación que tiene él de defender su voto. Oye, ¿por qué estás decidiendo de esa manera? Si el plan que tú me presentaste a mí, tu proyecto, tu propuesta, era en sentido contrario y por eso voté por ti. Bueno, es que las condiciones, entonces el otro ya verá por quién vota en la siguiente elección. Ahora bien, el gobernante, al tener recursos no ilimitados, pero sí bastantes recursos, puede contratar, en principio, a la mejor asesoría que el mercado puede proporcionar. De tal manera que hay una oficina especial que se llama Coordinación General de Asesores. Es decir, es una etapa intermedia, pongámoslo así, entre el asesorado y los asesores. Como no puede estar viendo a 40, 50, 60 asesores, es más fácil que le diga él a su jefe de asesores, habla tú con fulano y dile que necesito que analice este problema y que me presente a la brevedad posible opciones para enfrentarlo y con probables soluciones de este problema. Entonces, ¿qué hace el jefe de asesores? Llama al susodicho y le dice, el presidente te pide esto o el gobernador te pide esto, los antecedentes son estos, hay esta situación, es una zona conflictiva, etcétera. Entonces, aquel, con su experiencia, se pone a averiguar, a ver esto, elabora un diagnóstico y plantea ciertas vías de enfrentar el problema y solución. Muy bien. Pero ¿qué tal si empezando por el coordinador de asesores es un idiota funcional, un hombre sin la menor experiencia en esa actividad de ser coordinador de asesores, de personas capacitadas con experiencia, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tal si es un corrupto? ¿Qué tal si en su vida pasada, antes de entrar al sector público, era un individuo que se reunía ahí con un grupo de innombrables, que ya sabrán ustedes a quién me refiero, que pasó 10 años bañándole los gatos
a un famoso escritor, opinante, etcétera, intelectual, le decían, ¿verdad? Y que sigue manteniendo y apoyando a esa mafia de iba a decir desviados, pero me corrijo, no lo digo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a contratar o a quién va a apoyar él o a quién va a recomendar como asesores? Pues a sus cuates. Entonces van a empezar a recomendar tonterías, estupideces. ¿Y qué tal si luego él contrata a otro para etcétera, etcétera? Y resulta que el insumo que están entregándole para que entregue al gobernante es pura basura, pura mierda, intelectual y técnicamente hablando. Pues es evidente que el gobernante va a cometer muchas torpezas, va a decir pendejadas, va a dar traspiés y va a desconocer realmente los temas críticos de la gobernación. Cualquier semejanza con la realidad actual es simplemente coincidencia. ¿Por qué? Cuando ustedes analizan persona por persona del gabinete, encuentran puro cascajo. ¿De dónde sale Mario Delgado, secretario de Educación? Un individuo que se ha dedicado desde hace 20 años a robar inmisericordiamente. A ver, ¿me pusiste algo aquí o qué? Ay, perdón, sí. Se ha dedicado a robar, a hacerse increíblemente millonario bajo las órdenes de otro sinvergüenza, Marcelo Ebrard, que ahora en vez de fungir como secretario de Economía, anda de cachucha aduanal recogiendo fayuca, pero no se mete con los que dejan introducir esa mercancía al país, que son los marinos y los militares que están al frente de las aduanas. ¿Por qué? Porque ahí está Tutu. Ahí no. Entonces anda, se toma foto y acá hay tantas piezas y esto y lo otro. Es puro cuento eso, hombre. El mal está en otra parte y es una concesión que López le entregó a las Fuerzas Armadas, las aduanas. ¿Por qué? Porque los anteriores, encabezados por Horacio Duarte, se sirvieron también con el cucharón del pozole. Ahora, ¿son honestos los que quedaron al frente de las aduanas? Pues si bien no se han servido con el cucharón del pozole, pero sí que les parece con una cuchara sopera. Es decir, estamos entonces ante una situación donde dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Dice la gente. Si la corrupción en aduanas sigue, la corrupción en los aeropuertos sigue, la corrupción en las fronteras sigue. En ese momento dice, es que esta presidente, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero ella es lo que sus asesores son. Si estos son corruptos o son tontejos o son ignorantes o inexpertos, pues en ese momento el insumo que le van a entregar pues estará marcado por esas características de esta bola de inútiles, pero resulta que fueron compañeros de correrías de quien es hoy el jefe de asesores, Jesús Ramírez Cuevas. Ya lo sacaron, dice que elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué sabe de planeaciones, Tom? Es que las reuniones de análisis y esto y que no saben nada de eso, porque su actividad ha sido otra, pero es una forma de quitárselo de encima, pero el daño ya está hecho, porque en 93, 94 días ha cometido tontejada tras tontejada todos los días la presidente. O sea, ya quedó marcada por eso. Y si vemos el trabajo de sus secretarios, la gente dice, oye, ¿quién es secretario de Hacienda? ¿Quién sabe? Digo, yo sí sé porque soy muy mitotero, pero la gente, ¿dónde está? Ahorita que se está discutiendo que a Pemex no le ha pagado Pemex a sus proveedores, ya les pagamos una parte y ahora en enero, febrero y marzo, reconocido la deuda,
debe Pemex 403,000 millones de pesos. Si va a pagarlo en 90 días, pues dividan ustedes 400,000 millones de pesos entre 90 y les va a dar alrededor de poco más de 4,000 millones de pesos diarios. Y si nomás toma días hábiles, es menos. Por lo tanto, el pago de lunes a viernes va a ser mayor, 6,500 millones. ¿De dónde lo han sacado? Quisieron armar un equipo de bancos para que les prestaran, así les hicieron los bancos. Ahí andan batallando. Y dice uno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el secretario de Hacienda? ¿Quién sabe? Debe de andar en Londres allá viendo la oficina cómo la tiene, porque él va a regresar allá y aquí ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Y yo no voy, y yo no voy, y yo me voy. Bueno, que lo cambie, carajo. Ya, que la amiga de ella de muchos años, una relación cercanísima, la ponga de la Secretaría de Energía en Hacienda, como es el proyecto, pero que alguien en Hacienda esté ahí moviendo el aparato, pues. Pero no. Y luego si nos vamos a educación, ¿qué ha hecho Mario Delgado? Nada, porque no tiene dinero además. El presupuesto es para sueldos y salarios y gastos generales y punto. Así, y así están en cada parte. Y la selección que ha hecho es de lo peor entre lo peor. En salud, un señor que se apellida Hushilovich, Kveshkenovich, Viskovich, Bora Milutinovich, o no sé cómo se apellida este señor, ¿verdad? Pero que aparece y luego lo meten al sarcófago otra vez, pues, porque el señor ya tiene más años que yo, que es decir, ya, que no hay un especialista en la administración pública con una especialidad en los servicios de salud para que esté ahí. No, es que es una eminencia médica, pues que siga en un hospital, carajo. Pero aquí necesitamos un administrador, no necesitamos un curandero. En educación lo mismo, necesitamos un especialista en educación que entienda hoy las características del mundo educativo en todo el planeta. Lo único que sabe Mario Delgado es robar de acuerdo con los chinos, de acuerdo con esto, es lo que sabe. Va a enseñarle a los estudiantes cómo robar entregando un contrato a los chinos o cómo, digo, y si nos vamos a una y otra área, puro cascajo, puro fifí o amigos de esto, de tal manera que el presidente, el gobernante, la presidente en estas condiciones es lo que la bola de ineptos, corruptos y desviados tiene a su alrededor. De ahí pues que yo diga que un gobernante es lo que sus asesores son. Si los secretarios vean cómo están, no mugen nomás porque no les dan las cuerdas vocales el tono, pues ¿cómo van a ser los asesores? Pues igual o peor que ellos, porque van a ser los cuates, los amigos. Órale, compadre, aquí se nos hizo, a ver, averigua cómo están los contratos y ve a hablar con el ingeniero de la constructora tal y a ver de cómo nos vamos a arreglar. Si tienes duda, háblale a Milcar y háblale a Landy, él sabe cómo hacerle. Órale, bonitos. Y no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Entonces, en esas condiciones, pues, tenemos un desastre en lo que es y sabe y tiene experiencia, que es en cocinas de esas de leña ahí con unos ladrillos, con soquete y una lámina. Eso es lo que sabe ella. Lo demás no sabe nada. No sabe hablar, desconoce el significado de las palabras, no sabe transmitir cosas y anda haciendo el ridículo. ¿A qué se ha dedicado en estos 94 días? Andar prometiendo lo que sabe no va a cumplir porque no tiene dinero. Andar repartiendo tarjetitas, la del bienestar, la del malestar, la del Alka-Seltzer, la del Sonrisal. A ver, señora, gobierne usted.
A ver, órale, analizar alternativas, pero no tiene dinero. No tiene dinero y prometiendo, como diría la gran cantante Daniela Romo, prometes y prometes y prometes. Así anda ella, caminando, como dicen de la zarzamora, llora que llora por los rincones, no tiene dinero. Pero tampoco tiene el conocimiento para decir, a ver, a mí, yo te pedí que me hicieras esto y ve la porquería que me estás trayendo aquí. Órale, rehaz esto, analízalo bien y si no, presenta tu renuncia. Vámonos, órale. Eso es lo que requiere hoy este país. Pero lo que hace ella es estar imitando a su titiritero. No sembró un arbolito, pues. Y ahora está el fosfo en Nuevo León, sembrando un arbolito. Por favor, señores, no la chiflen, que es cantada, pues, ¿no? Por eso, repito, un gobernante es lo que sus asesores son. Ahora, hay aquí una situación muy interesante. ¿Puede un gobernante tener los mejores asesores del mundo? Gente experimentada, gente honrada desde el punto de vista intelectual, técnico, lo mejor de lo mejor. Pero el gobernante ser una tapia, un bruto de primera o un sinvergüenza de primera. Que ella lo que hace es lo que el anterior le dijo, tienes que hacer esto, y le vale madre los asesores que tenga y lo que le recomienden. Es decir, los asesores le dan lo mejor que su experiencia y conocimientos pueden entregar para que ella, a ver, oye, a ver, ¿cómo está esto aquí? Oye, pero no es muy caro esto que me dice así, así, así. No, no les hace caso. Ese es hoy una combinación, primero, lo peor de lo peor, resaca intelectual y técnica, y por otro lado, no les hace caso. Pero luego hay un tercer elemento que el buen asesor debe tener. No solo experiencia, conocimiento, etc. Debe tener dignidad personal y profesional. ¿Para qué? Para defender sus posiciones, sus recomendaciones, de manera respetuosa, obligadamente. En algunos casos hay gobernantes que prefieren que las recomendaciones o lo que les digan sus asesores sea de manera privada. ¿Por qué? Porque consideran que si un asesor en una reunión de gabinete señala algo que es un error atribuible al gobernante, este gobernante, en vez de reconocer que es normal equivocarse, siente que desmerece ante sus subalternos. Pero a ver, lo que me quieras decir, no hay problema, pero en privado. Entonces, estamos hoy ante la tormenta perfecta. Los asesores que tiene la presidente son lo peor de lo peor de lo peor. ¿Qué sabe de gas Cuitláhuac García? ¿Qué sabe de gas? Nada. Nomás lo suficiente para que lo protejan, está cerca de la presidente y acá por el desmadre que dejó en Veracruz. Ya no le van a hacer nada. Segundo, ¿qué es lo que sucede cuando la gobernante o el gobernante se rodean de toda esa bola de gángsters, rateros, sinvergüenzas, pero los protege? ¿Por qué? Porque esos son afines al que se fue y la puso a ella. ¿De dónde sale diplomático este atravilario exgobernador de Chiapas? Nada más, seguramente del dinero que puso del erario para la campaña de ella o para acá o para allá. Y así se van juntando cosas. En esas condiciones, pues, ¿qué podemos decidir o qué podemos concluir? La anticientífica no solo ha reunido para su gabinete puro cascajo, puro desecho, material de demolición, dirían los ingenieros civiles, y los asesores, que no se sabe quiénes son, pero se intuye algunos nombres, son también lo peor de lo peor, amigos de compadres acá, pero no pelan un chango a nalgadas.
en esas condiciones que tenemos en la anticientífica una persona que dice tontería y media, y les voy a dar un solo ejemplo. De repente les parecieron a ella, y no sé quién está en la Profeco, que algunas gasolinerías estaban vendiendo las gasolinas muy caras. Muy bien. Ella misma, desde su más profunda ignorancia, dijo una verdad. Desde tal fecha, los precios de los combustibles, de las gasolinas, están libres. Es decir, el mercado, sobreentendiéndose que el mercado fija esos precios. Posición inobjetable. El mensaje que existe en ese juicio es, si el cliente ve que esta gasolinería está vendiendo muy cara la gasolina, pues que se vaya a la otra. Si algo sobra hoy en el país, es estaciones de servicio. Pero no, ya le dije a la Profeco y que vamos a hablar con estos porque la gasolina debe estar entre 23 y 24 pesos. Ay, ¿será lo mismo tener una gasolinería en Tuxtla Gutiérrez que tenerla en Los Mochis, por ejemplo? Llevar la gasolina desde una gasolinería que esté ahí en la de Minatitlán o la de Salina Cruz a Tuxtla Gutiérrez, vamos a suponer que sean 100 kilómetros. Pero la gasolinería más cercana para llevar a Los Mochis la gasolina está a mucha más distancia. Es decir, cada gasolinería tiene su propia estructura de costos. Por eso, al liberar el precio, entra en juego la competencia. Pero le molesta a la señora de que la gasolina esté a 27 pesos. Bueno, pues no la compro. Pero resulta que las gasolinerías que tienen la cromática de Pemex, porque distribuyen gasolinas y diésel entregado por Pemex, vendido por Pemex, está en 26.90 igual. Es decir, es un absurdo, pero eso es producto de su ignorancia y de su posición ideológica. ¿Qué va a suceder? Pues yo no sé si algunas gasolinerías digan, pues yo prefiero mejor esperarme. Digo, pero les van a poner ahí un letrero, que no te roben o no sé. ¿Cómo se ponen a hacer eso? Vamos a suponer que nos olvidamos de las gasolinerías. Vamos ahora a las distribuidoras de automóviles. Hay, no sé, 100, 200, no sé cuántas agencias que venden vehículos chinos. Los chinos tienen una política desde hace muchos años de construir plantas con una sobrecapacidad planeada para abastecer su mercado y exportar como una forma de tener presencia en otros países, vendiendo más baratos sus carros que en China misma. Entonces llegan los productos chinos a México, esos carros que a muchos les gusta, muy bonitos, etcétera, y tenemos una camioneta de tales características que vale 600,000 pesos. Pero esa misma camioneta con condiciones técnicas similares, el mismo motor, con la misma capacidad del motor, 3 filas de asientos, que acá la cosa donde va uno, un Waze, lo que sea, ¿verdad? Y aquella marca Toyota vale 800,000 pesos. Y luego la Kia vale 720. Y la Honda de camioneta vale 780. Entonces alguien va a decir, oiga señora, la Toyota está vendiendo muy cara sus camionetas. Le vamos a poner ahí afuera un letrero que diga, no permitas que te roben. La camioneta aquí debe costar el modelo tal 650,000 pesos. Chinga, ¿y por qué? Esto es producto de la ignorancia del funcionamiento de los mercados, pero también de la indignidad
del secretario de Economía, del de la Profo, que le diga, perdone, señora presidente, pero eso es el mercado. Si usted no quiere, no le alcanza para comprar una camioneta Toyota, pues ahorre o contrate un crédito, pero no tenemos por qué desprestigiar esa marca poniendo eso. ¿Qué compañía que le hagan eso o compañía distribuidora de combustibles va a aceptar que la satanicen de esa manera? Digo, o sea, esos son los absurdos como consecuencia, repito, no solo de la ignorancia de la presidenta actual, sino también de la indignidad y cobardía de los asesores y los funcionarios para decirle, presidente, está usted equivocada. Una economía abierta, una economía de mercado no funciona de esa manera. Ahora, ¿quiere usted poner precios oficiales de los vehículos o de los combustibles? Perfecto, hágalo, pero aclare a ver quién quiere invertir en este país a sabiendas de que el precio lo fija una ignorante en materia económica. Por eso digo, un gobernante es lo que sus asesores, y diría, y sus funcionarios son. Si estos son una sarta de tontejos, el gobernante será el tontejo mayor, que es lo que hoy nos está sucediendo. ¿Lo duda? Piense, analice, y como dije hace 2 o 3 días, no crea, analice, no crea, piense. Creer, déjelo usted allá para el templo, para la religión. En materia económica, analice, piense, concluya. Eso es lo correcto. Y hoy, quien analice, quien piense y concluya, deberá estar obligado a decir, tenemos una gobernante ignorante prácticamente en todas las materias de la gobernación, excepto repartir papelitos, repartir tarjetitas a sabiendas de que no tiene dinero para eso. ¿Lo duda usted? Decían los chairos hace 3, 4 meses. Será de 7,500 la pensión para adultos mayores por bimestre. ¿Cuánto fue? 6,200 pesos. Y nadie ha dicho una sola cosa, excepto aquí en este país. Ya, ahorita ya otros están diciendo, pero el primero fue aquí. Porque nadie se atreve, pues. Y me ha tocado saber de casos, me lo han comentado, de que les, oiga señor, pero le van a dar 6,000. No importa porque él es el único que se preocupó por nosotros y ahora la doctora se preocupa por nosotros, pero si no, el dinero no es de ella, es de los impuestos que pagamos los mexicanos. En esas condiciones, pues, ¿qué les pediría yo a ustedes en relación con este gobierno y su desempeño? Olvídense que esto va a mejorar. Por el contrario, va a empeorar. A esos secretarios lo tontejo no se les va a quitar. Y a esos asesores que no sirven para nada, lo tontejo, lo inexpertos, lo ignorantes tampoco se les va a quitar. ¿De dónde va a sacar entonces la presidente, cuya ignorancia es también de antología? En esas condiciones, señores, váyanse preparando para un gobierno peor que el anterior del bulto. No se quejen después. Vean ustedes lo que ha hecho esta mujer o deshecho en 3 meses y 3 días. Ese es el país, ese es Morena, ese es el gobierno por el cual 36 millones de mexicanos votaron. Es como el caso de Nuevo León. Se ríen porque el Fosfo copió y sembró un arbolito. Momento, señores. Ustedes votaron y llevaron a la victoria a ese sinvergüenza corrupto, a ese oráculo. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A ustedes mismos? Esa es hoy la realidad del país, la cual
tiene visos solamente de que va a empeorar. Por eso termino repitiendo. Un gobernante es lo que su equipo y sus asesores son. Si estos son tontejos, el gobernante también lo será. Aquí termina la parte editorial de Platicando con Ángel.